Bueno, en la segunda parte donde vamos a trabajar la clasificación eh, de polígonos, tenemos que recordar que existen tres tipos de clasificación. Yo lo puedo clasificar según su número de lados, según sus ángulos interiores y según la medida de sus lados y ángulos. Entonces voy a hacer un ejemplo sencillito y tenemos un polígono bastante común que se ha visto bastante. Y entonces vamos con la primera clasificación. Dice según su número de lados. Ahí en pantallita les voy a colocar una lista de cómo recibe el nombre de acuerdo al número de lados que tenga. Y lo único que tienes que hacer es contar el número de lados del polígono y simplemente le asocias el nombre que tiene. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos hablando de 1, 2, 3, 4. Este polígono tiene 4 lados y ahí en la tabla aparece que estamos hablando de un cuadrilátero. ¿Listo? Ese es el nombre que recibe de acuerdo a la clasificación por número de lados. Si hablamos de según sus ángulos interiores, resulta que existen dos tipos. Puedes llamarlo convexo o cóncavo. Los convexos son aquellos en el que todos sus ángulos miden menos de 180 grados y los cóncavos es si alguno de sus ángulos es mayor de 180 grados. Como te has fijado que es un cuadrilátero, pero además de ser cuadrilátero es un cuadrado. Nosotros sabemos que el cuadrado tiene una cualidad y es que todos sus ángulos son de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que como todos sus ángulos son de 90 grados, ninguno de sus ángulos mide más de 180 grados. Por lo tanto, nosotros podemos decir que se trata de una clasificación de polígono convexo. Existe otra estrategia para hacerlo y es a partir de las diagonales. Existe una reglita de la diagonal que dice que si tú trazas las diagonales de un polígono y todas quedan dentro del área que encierra el polígono, estás hablando de un polígono convexo, pero que si una de sus diagonales queda por fuera, entonces estamos hablando de un polígono cóncavo. Entonces, en este caso vamos a hacer el experimento. Cuando tengo esto, voy a borrarle lo de los angulitos. Resulta que voy a trazarle las diagonales y solo tengo dos posibilidades. La primera es aquí, una diagonal, y la otra es aquí. Tiene dos diagonales. Fíjense que cuando yo trazo esas dos diagonales, las diagonales quedan dentro del área que encierra el cuadrado, en este caso el cuadrilátero. Por lo tanto, yo puedo asegurar otra vez o reafirmar que se trata de un ángulo convexo, de un polígono convexo. Finalmente, cuando vamos a trabajar según su medida de lados, existen dos opciones. El polígono puede ser un polígono regular o un polígono irregular. El polígono regular es aquel que todos sus lados miden lo mismo y el irregular es cuando uno de sus lados mide diferente. Eso pasa también con los ángulos. Entonces, aquí podría coger y medir. Por ejemplo, fíjense que acá me dice que esto mide aproximadamente 10 centímetros. Aproximadamente aquí mide 10 centímetros y aquí mide 10 centímetros. Finalmente, cuando hago con el último, estoy hablando de 10 centímetros. Como todos sus lados miden lo mismo y ya sabemos, vuelvo y los dibujo, que cuando yo tengo un cuadrado todos sus ángulos miden 90 grados, pues yo estaría hablando de un polígono regular, ¿vale? Para poder averiguar si un polígono regular o irregular, pues basta simplemente con tomar la medida de sus lados. Aunque a veces solo mirándolo se puede deducir eso porque pues los ángulos o los lados visualmente se ven ya que son más pequeños unos que otros. Entonces recuerden, para que sea regular, todos sus lados deben ser iguales y todos sus ángulos también. Y así se habla de la clasificación de un polígono. Entonces podríamos decir que este polígono inicial es un cuadrilátero convexo regular. Bueno, vamos a mirar un segundo ejemplo de clasificación de polígonos. Tenemos este polígono que está aquí y vamos a repasar rápidamente las clasificaciones que miramos ahorita. Primero miramos según su número de lados. Entonces ahí pantalla les pongo la listica de los nombres que tienen los polígonos y ahí ustedes pueden mirar. Primero contemos el número de lados. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces, si usted mira ahí la lista, estamos hablando de un hexágono. Esta es bastante sencilla porque es solo memorizarse como los nombres.
y según sus ángulos interiores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les había dicho que hay una reglita que dice que si una de sus diagonales está por fuera del área que encierra este polígono, vamos a hablar de un cóncavo, de un polígono cóncavo, pero que si no, estamos hablando de uno convexo. Con que una sola diagonal esté por fuera, ya lo podemos considerar cóncavo, y eso es lo que estoy viendo acá. Fíjate que si yo cojo este de acá, este vértice de acá con esta diagonal me queda por fuera. Lo mismo me pasa con esta que está acá. Si yo cojo esta diagonal, está por fuera. Eso implica que ya se trata de un polígono cóncavo. Recuerda, si yo quiero mirar si es cóncavo o convexo, existe un criterio que se llama el criterio de la diagonal, que me dice que si la diagonal queda por tan solo una de las diagonales queda por fuera del área que encierra el polígono, pues ya estamos hablando de un polígono cóncavo, y ya tenemos, con solo esta ya se puede decir que es cóncavo. No había ni siquiera necesidad de trazar esta, solo con una, ¿listo? Y finalmente vamos con lo de polígono regular. Bueno, aquí con que tú encuentres que uno de los lados es diferente, ya lo puedes llamar irregular. O sea, no solo necesitas un contraejemplo, porque acuérdate que para que sea regular, todos sus lados tienen que ser iguales. Entonces voy a medir aquí en centímetros con la regla. Fíjate que aquí dice 7 centímetros y aquí ya me dice 5 centímetros. Ya con solo este ejemplito, donde un lado es diferente del otro, ya puedo saber que se trata de irregular. Te repito, para que sea regular, todos sus lados tendrían que ser de la misma medida. Con que solo uno falle, un par falle, pues ya puedes cuadrarlo. Ya lo puedes denominar de otra manera. Entonces ya tenemos que este es un polígono hexágono cóncavo irregular. Bueno, vamos con el tercer y último ejemplo de clasificación de polígonos. Entonces, vamos con la primera rápidamente. Según su número de lados, de nuevo les pongo la listica ahí de los nombres que tienen los polígonos. Voy a contar el número de polígonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí voy a poner vértice otra vez. Y eso indica que se trata de de acuerdo a la lista, heptágono. ¿Listo? Heptágono es el nombre que recibe los de 3. Vamos ahora con las diagonales. Miremos si existe alguna diagonal que quede por fuera. Recuerde que una diagonal es unir con una recta, con un segmento, dos vértices que no sean consecutivos. Fíjense que en este caso lo vamos a mirar acá. Esto que acabo de dibujar acá es una diagonal, pero si te fijas queda por fuera del área que encierra. Esta es el área que encierra el polígono. Queda por fuera de esa área, por lo tanto se trata de un polígono cóncavo. Cuando la diagonal queda por fuera, estamos hablando de un polígono cóncavo. Y finalmente vamos a mirar si es regular. Voy a borrar aquí esta y vamos a tomar medidas. Recuerde que con que uno de sus lados sea diferente ya se toma como irregular. Entonces en este caso voy acá, mide 5 centímetros. Acá mide 5 centímetros también, bien. Pero fíjate que acá mide 7, siendo exactos, mide 7.3 centímetros. Fíjate que con que solo uno de ellos sea diferente, pues ya vamos a llamar irregular. Pero mira que ni siquiera hubiera podido necesitar tomar la regla, porque visualmente tú puedes ver que este lado es más pequeño que este, o que este es más pequeño con este, y ya simplemente viendo esos dos sin medir, ya puedo decir que este es más pequeño que este, por lo tanto es irregular. A veces podemos obviar el proceso de medir. Eso quiere decir que este polígono es un heptágono cóncavo irregular. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar unos ejemplos juntos. Ahora lo que vas a hacer es observar ese polígono y realizar la clasificación como vimos en los ejemplos anteriores. Bien, de acuerdo a las clasificaciones de según su número de lados, recuerda que esta lo que hacemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polígonos, y en la tabla de clasificación estamos hablando de un heptágono.
relacionados a convexo cóncavo, recuerda que para que sea convexo todos sus ángulos interiores deben medir menos de 180 grados. Pero si observas ese ángulo que resalto ahí, ese ángulo mide 268 grados. Eso quiere decir que se trata de un polígono cóncavo. Otra forma de mirarlo es al construir sus diagonales. Recuerda que si una de sus diagonales queda por fuera, también es un criterio para decir que es cóncavo. Y si miramos esa diagonal que aparece ahí, queda por fuera del área que encierra el polígono y esto hace que de nuevo nos ratifique que se trata de un polígono cóncavo. Finalmente tenemos que mirar si se trata de un polígono regular o irregular, es decir, de la medida de sus lados. Recuerda que para que sea regular todos sus lados y todos sus ángulos tienen la misma medida, pero si observamos esos dos lados que señalo ahí, a pesar de que no se le toma la medida, se puede observar que son lados diferentes, es decir, no tienen la misma medida. Si lo verificamos, podemos hacerlo con las medidas, pero igualmente no habría necesidad de medirlo porque visualmente se puede observar que no son iguales. Eso hace que sea un polígono regular. Por lo tanto, este polígono es un heptágono cóncavo irregular. Ahora, con todo lo aprendido, vas a clasificar estos 4 polígonos y tendrás 5 segundos para hacerlo. Pero si necesitas más tiempo, dale pausa al video. Lo importante es que lo hagas antes de ver las respuestas.